Vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que por esta salvación quisiste atravesar estos días santos de tu pasión, muerte y resurrección. Te pedimos que nos acompañes en esta charla para que podamos tratar de profundizar más el misterio que celebramos en el Trío Pascual para poder sacar mucho más provecho espiritual para nosotros y para los que con nosotros vamos a celebrar este próximo periodo. Te lo pedimos a ti, que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues ya periodo pascual, porque es de 3 días, ¿verdad? Pero son 3 días un poquito particular, porque obviamente empieza el Jueves Santo y seguimos viernes, sábado y acaba con el domingo de Pascua. Bueno, oficialmente acabaría con la vigilia pascual, ya el domingo de Pascua empieza la cincuentena de Pascua. El, el domingo de Pascua y cada domingo, desde que comenzó la vida de la iglesia, pues los cristianos han celebrado esa Pascua, por así decirlo, semanal, que es el domingo, pero poco a poco, obviamente de todos los domingos del año, pues el domingo que era la Pascua, pues se celebraba con más intensidad. De hecho, San Pablo en los Hechos de los Apóstoles a veces dice, pues tengo que llegar a Pascua, a Jerusalén para Pascua. Porque sabía que bueno, no era cualquier fecha y en ese viaje que hizo, pues quería llegar a Jerusalén para poder estar en la propia mente en la Pascua, ¿no? No celebrarla en cualquier sitio. Ya luego, cuando la iglesia alcance su libertad, pues obviamente va poco a poco a ir desarrollando el año litúrgico. Y entonces se va a ir desarrollando pues todo lo que nosotros tenemos hoy en el año litúrgico, pero el núcleo del año litúrgico es el domingo, sobre todo el domingo de resurrección, y un poquito más extendido, el triduo pascual. Entonces, para prepararnos a celebrar la resurrección, pues hay que celebrar que también, o meditar, celebrar que el Señor murió, porque si no hubiera muerto verdaderamente, no hubiera resucitado. Y pues, aunque a nosotros nos parece obvio eso, pues los primeros años sobre todo, pues siempre se trató de negar que Jesús hubiera muerto de verdad. Y pues lo mismo, lo vemos ahí al final del Evangelio, al final no, pero después de la pasión, del Evangelio de San Mateo, pues vemos cómo se sobornan a los soldados para que cuando la gente le fuera a decir que dónde estaba el cuerpo, pues que ellos dijeran que habían entrado los discípulos y se lo habían robado, que eso de la resurrección pues era falso. Así que en los primeros años, pues esa sería como una de las primeras, la primera herejía. No es herejía porque no era de los cristianos, porque los cristianos creen que había resucitado, pero de los no cristianos, pues verdad, esa mentira de que Jesús había resucitado. No había resucitado, sino que los discípulos se habían robado el cadáver. Entonces, pues, ahí ya tenemos 2 días, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Después, pues, obviamente, se celebra que Jesús nos dejó la Eucaristía, aunque en la mentalidad judía ya el jueves por la noche es viernes, ¿no? Porque los judíos comienzan el día con el anochecer, no con la medianoche, como hacían los romanos y hacemos nosotros. Así que ya el Jueves Santo por la noche es viernes en la mentalidad judía. Y el Jueves Santo, pues la Eucaristía es el anticipo sacramental de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, y poco a poco, a partir de ahí, pues ya se va a desarrollar el resto del año litúrgico, ¿no? La Semana Santa, la Cuaresma, etcétera, etcétera. Y después el tiempo pascual, etcétera. Y pero el núcleo del año litúrgico, pues es el domingo y la Pascua.
También van a influir las peregrinaciones, ¿verdad? Porque si hoy nosotros que tenemos aviones y guagua charter peregrinamos, pero ya en los primeros siglos también la gente peregrinaba, aunque no era tan fácil como montarse en una charter ni coger un avión. Y entonces ese flujo de peregrinos a Tierra Santa se va y viene, pues va a hacer que los cristianos que van allá, pues vengan contando lo que veían en Tierra Santa y pues ya que no todos pueden ir, o obviamente no pueden ir todos los años, pues que pudiera hacerse algo así en sus iglesias, en sus diócesis, ¿verdad? En sus iglesias particulares. Y hay una famosa peregrina gallega y se llama Egeria o Eteria, a veces dicen, discuten cuál sería el nombre, pero pues Eteria o Egeria, que hizo un diario, y se puede conseguir el diario de Egeria, que ya cuenta todo lo que vio en Tierra Santa. Y eso incluye, pues, obviamente, las celebraciones del Trío Pascual, de la Semana Santa, todo eso, ella lo va contando. Y cuando la gallega vuelve a España y se va dando a conocer eso, pues es de los testimonios antiguos más famosos de cómo influyeron las peregrinaciones de aquella época, de lo que vieron el Domingo de Ramos, pues queremos hacer también eso acá en nuestra iglesia, de lo que vieron el Viernes Santo, pues queremos hacerlo acá también. Y así pues van surgiendo también las celebraciones, imitando lo que se hacía en Jerusalén para el Trigo Pascual. Padre, con su permiso, Sí, quería hacerle una preguntita. ¿Usted ha cambiado la transparencia? Porque, no, no, ok, muy bien. estoy todavía en la introducción. Ok, perdone. Sí, no, no le cambio. Tranquilo que no le cambio. Este, en el siglo cuarto, pues ya después de la libertad, que se alcanza la libertad, que Constantino le da la libertad a la iglesia, pues todas estas cosas se van consolidando y se va juntando con otras cosas más, como lo que estamos haciendo aquí en la parroquia y en otras parroquias. El tema de los catecúmenos, pues eso se va armonizando con la vivencia, sobre todo en las últimas celebraciones, se va armonizando con la Cuaresma y con la Semana Santa, porque los catecúmenos serán iniciados como cristianos en la vigilia pascual. Y así pues entonces también esto va influyendo en la manera de celebrar la Semana Santa y la Cuaresma. Después, bueno, por ahí en esa época, los penitentes, la gente no se confesaba con tanta frecuencia, pero estaban obligados a confesar sobre todo los peores pecados, que eran tres: el homicidio, el adulterio y la apostasía. Si alguien cometía uno de esos pecados, esos estaban obligados a confesarse. Entonces, y entraban al orden de los penitentes. Y pues se les vestía de saco, se les echaba ceniza, se les conseguía un padrino que iba acompañándolos en su proceso penitencial de conversión. Y entonces se confesaban el Jueves Santo por la mañana, al menos en Roma. También todas estas cosas varían un poquito, ¿verdad? Porque la iglesia no es tan monolítica como a veces nos la presentan. A veces los partidos políticos son más monolíticos que la iglesia y siempre le echan a la iglesia el cuento de que es monolítica y dogmática. Y hay otros que son más dogmáticos y monolíticos que la iglesia. Pero en Roma era de una forma, tal vez en Jerusalén también, pero varía un poquito la iglesia en las Galias, Francia, en las iglesias en España, en la Hispania, ¿verdad? Porque todo, no había tantas comunicaciones como ahora. Entonces cada quien tenía sus ritos, etcétera. Y después se confesaban el Jueves Santo por la mañana para que ya pudieran participar de la celebración del Jueves Santo por la noche, de la misa de la Cena del Señor, y entonces ya íbamos a entrar en el periodo pascual, después de esa breve introducción. El Jueves Santo, Jesús celebra la Pascua con sus apóstoles, como cualquier otro judío, ¿verdad? Jesús no es la primera Pascua que Jesús celebra, deberá celebrar la Pascua de chiquito, con María y José y sus familiares.
la habrá celebrado de joven y cuando ya tiene sus discípulos, pues de todos esos 3 años, pues hay que asumir, pensar que Jesús celebraba la Pascua, tal vez no solo con los apóstoles, sino con los demás discípulos, ¿no? Con los que convirtió en su familia, con sus seguidores, ¿verdad? Pero esta última Pascua, en la que él va a morir, resucitar, él quiere celebrarla solamente con los apóstoles. Y pues ya sabemos los relatos del Evangelio, que le entrega a los apóstoles, que vayan donde casa de fulanito, que le presten el piso, el aposento alto, para celebrar la Pascua con ellos y más nadie. Y eso pues tiene su importancia, ¿verdad? Sobre todo cuando los que les encanta pelear con el tema del sacerdocio femenino, pues Jesús ahí no quiso que hubiera más nadie. Y si discriminó o no discriminó, bueno, es el problema de Jesús que quiso hacer las cosas así. Así que el Señor celebra esa última Pascua con los apóstoles que se encargaron de prepararla y hace todo como estaba en el ritual judío. No sé si alguno ha estado alguna vez en una representación de la Pascua judía, que era muy detallada, tal como se describe en el Éxodo o en el Levítico, ¿verdad? Que dice las copas que hay que tomar, lo que hay que hacer con el cordero. El cordero se sacrificaba en el templo, pero la Pascua era una cena familiar, ¿verdad? Porque como al salir de Egipto, lo comieron en sus casas. Entonces lo que se hacía en el templo era el sacrificio de los corderos y entonces el cordero ya sacrificado se llevaba a las casas porque la Pascua era una celebración familiar. Y ahí pues tenían todo eso de las hierbas amargas, que recordaba las penas que pasaron en Egipto, las varias copas de vino. El vino recuerda la sangre con la que se marcó los marcos y las jambas de las puertas, para que cuando pasara el ángel exterminador, este, los panes ácimos, porque tuvieron que salir corriendo y no pudieron cocinarlo, fermentarlo, y las oraciones que se van haciendo, los salmos que se van haciendo, y había toda una ritualidad bien estipulada. El más jovencito, si era una familia, pues era un nene. Si eran, como en el caso de Jesús, ¿verdad? Pues uno podríamos pensar que lo que le tocaba al más jovencito que preguntaba al papá de la familia, ¿por qué hacemos esto? Tal vez eso lo habrá hecho San Juan, evangelista, que era el más jovencito de los 12, y Jesús, que era, pues obviamente como el padre de ese pequeño grupo, pues Jesús habrá contestado. Y así pues van rezando, diciendo cosas que estaban en el Antiguo Testamento y cantando los salmos, sobre todo los salmos aleluyáticos, ¿no? Que era la gran fiesta de Pascua. Y el más importante es el 117, que ese también lo cantamos nosotros ya a partir de la vigilia pascual. Pues están celebrando eso, pero de momento Jesús hace tres cosas que no estaban en el rito de la Pascua judía. ¿Se está viendo la imagen cambiada? ¿Aló? Sí, padre, Sí, sí. sí. Ok, muy bien, te sigo. Entonces, pues Jesús hace algo que hacían los esclavos, lavarle los pies a los de la casa. Entonces Jesús se quita el manto y se pone a lavarle los pies a los apóstoles, a los 12 apóstoles. En todo esto, pues obviamente tenemos que ir descubriendo una espiritualidad, porque la celebración tiene que ir unida a una espiritualidad, la espiritualidad del servicio, la alegría de servir, la espiritualidad de la humildad, del humillarse. Así que el Señor se humilla y ya sabemos que Pedro le dice, no, que Dios libre, que le limpie los pies para aquí y para allá, Pedro con sus espontaneidades. Pero Jesús le dice que él tiene que hacerlo y después lo hace. Y entonces el sacerdocio entonces debe ser signo de amor, de humildad y de servicio. El Señor va a añadir una copa o en la última copa, Él va a decir, bueno, y cuando coge el pan también en algún momento, pues va a decir,
ese pan es su carne. Tomen y coman todo porque esta es mi carne que será entregada por ustedes. Y luego la copa, que es la sangre de la alianza nueva y eterna. Obviamente eso es un cambio drástico, tremendo, porque eso no estaba en la Pascua judía. Y decir que esto es mi carne, pues obviamente está rompiendo ahí todos los esquemas. Nos tendremos que imaginar, ¿verdad? Los apóstoles que a veces cuchicheaban entre ellos, como habrán cuchicheado en ese momento. Se habrán quedado así como al embao, dice, pero ¿qué está diciendo? Y entonces Jesús le da un sentido sacrificial a la Eucaristía, ¿verdad? Así que es cuando en la iglesia decimos que que la misa es un sacrificio, no lo estamos diciendo porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque Jesús al instituir la Eucaristía en la última cena, él fue el que dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes y esta es la sangre de la alianza eterna. Tiene un sentido de banquete, porque obviamente están comiendo el banquete pascual, la cena del Señor. Tiene un sentido de sacrificio, pues ya el sacrificio va a dejar de ser los sacrificios del templo, de los corderos y todo aquello, los sacrificios de la ley judía o de la antigua alianza van a quedar atrás y vamos a tener un solo sacrificio, que será el que Jesús haga en la cruz el viernes, pero Jesús lo anticipa sacramentalmente al instituir la Eucaristía. Y cuando le dice a los apóstoles que hagan esto en memoria suya, pues entonces le está dando ese mandato de hacer lo mismo que él hizo, y por lo tanto ahí entendemos que el Señor instituye el sacerdocio ministerial. El sacerdocio no es solamente para la Eucaristía, pero lo más grande que hace el sacerdocio ministerial es la Eucaristía. Y entonces por eso nosotros, la iglesia entiende desde el principio, y entonces ahí, en esas palabras que dice Jesús, hagan esto en memoria mía, pues al dar ese poder a los apóstoles, pues instituye el sacerdocio. Entonces por eso celebramos el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, el sacerdocio ministerial, no el bautismal. El bautismal lo recibimos por el bautismo, ese lo celebramos en la Vigilia Pascual. El, la institución del sacerdocio, la de la Eucaristía y el mandamiento del amor. La Eucaristía es amor, pero también Jesús ejemplificó ese amor poniéndose a los pies de los apóstoles, lavándoselos, y entonces eso de hagan en memoria mía, en cierta manera, también se aplica a eso, no solamente a celebrar la Eucaristía, sino a ponernos al servicio de los demás. Y esos son los tres misterios que celebramos el Jueves Santo en la misa de la Cena del Señor, porque en teoría, el Jueves Santo por la mañana se supone que se celebre la misa crismal. La misa crismal es la misa en la que el obispo bendice los óleos que se van a usar en el siguiente año, ¿no? El crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Pero después de la reforma litúrgica se dio permiso para moverla de día dentro de la Semana Santa, porque obviamente aquí en Puerto Rico no hay tanto problema, pero en otros países que son más grandes, viajar a la catedral para la misa crismal, para después volver al pueblo de donde uno viene, si es en la Cínsora o si está en la selva, todas esas cosas así, ¿verdad? Los misioneros, pues obviamente eso no es tan fácil. Entonces, por aquí, para nosotros es fácil. Así que ya creo que ya son pocos lugares donde la misa crismal se celebra el mismo Jueves Santo por la mañana. Pero en teoría sería ahí, porque el Jueves Santo, todo él es un día sacerdotal. Y en la misa crismal los sacerdotes renovamos las promesas sacerdotales y por eso también cae en el
en la atmósfera del Jueves Santo, se puede trasladar. Pero entonces la misa de la Cena del Señor, pues así, eso se queda el Jueves Santo al atardecer. Bueno, de noche, 5 6 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde por ahí adelante, pues que ya la Pascua judía, pues obviamente se celebraba también al atardecer. Y los judíos no iban por horas, sino siguiendo la meteorología, viendo los signos de la naturaleza. Del año que yo, el tiempo que tuve en Roma, una vez nos llevaron a la sinagoga y entonces uno preguntaba, ¿pero a qué hora va a empezar la celebración del sábado? El viernes por la tarde. Y dice, bueno, pues cuando anochezca. Sí, entonces uno tiene que estar esperando que anocheciera, imagínense. Así que no es ni a las 5 ni a las 6 es cuando anochezca. Así que, pero nosotros sí ponemos hora, pero tiene que ser una hora en torno a ese anochecer. No debe ser muy tarde, porque ya más tarde pues, es cuando entonces acaban la cena y se van al huerto de los olivos, ¿no? Entonces, por eso no puede ser muy tarde la misa del Jueves Santo. Entonces el sacerdote que está haciendo presente, hace presente a Jesús, su muy eterno sacerdote, en la Eucaristía. Por eso el sacerdote es signo de Jesús, entre otras cosas, teológicamente, por eso de ser varón, porque Jesús no era sacerdotisa, era hombre. Recordamos también que la iglesia vive de la Eucaristía y sin ella no podríamos vivir. Y para ser cristianos nos hace falta la Eucaristía y es esencial para nosotros, para nuestra espiritualidad, tanto servir como celebrar la Eucaristía. Así que, ¿qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Así que y para que haya Eucaristía tiene que haber sacerdocio y todas las vocaciones pues siempre están para vivir el mandamiento del amor. Y pues entonces todo esto es para nosotros un gran regalo que nos ha hecho el Señor, por lo tanto es fuente de alegría y de esperanza. Por eso el Jueves Santo, un poquito ahí es como una mezcla de tristeza y alegría, alegría por estos grandes dones que el Señor nos deja. Por otro lado, pues ya se anuncia la traición de Judas, ¿verdad? Está esa tristeza de las veces que Jesús habla con Judas, le dice que haga pronto lo que tiene que hacer, y Judas que se va antes de acabar la cena para ya confirmar, ¿verdad? Que lo entrega. Los apóstoles desorientados, no entienden lo que está pasando. Y así. Entonces, por eso en la celebración, pues también, aunque ya no es cuaresma, ¿no? La cuaresma se acabó el Jueves Santo por la mañana. Hay que comenzar la misa de la Cena del Señor, ahí empieza el triduo pascual. Y entonces, pues, se mezcla, es alegre, pero obviamente no es tan alegre como la Pascua. Y por eso, pues sí se pueden tocar las campanas. De hecho, se tocan las campanas cuando se canta el Gloria y ya no se vuelven a tocar hasta la vigilia pascual. Las campanas se callan hasta la vigilia pascual. Se usa el blanco o un color festivo. Se pueden poner flores, pero obviamente debe ser un bosque equilibrado, ¿verdad? No tantas flores como vamos a poner en la vigilia y en Pascua, pero sí se pone, es un día especial para esos dones, esos misterios que el Señor nos permite celebrar y por ese regalo que el Señor nos ha hecho de la Eucaristía, el mandamiento del amor y del sacerdocio, y pues son signos de alegría, de esperanza para todos nosotros. Igualmente, si en la medida que nosotros vivimos el mandamiento del amor, pues también eso es un signo de esperanza para la humanidad. Así que cada Eucaristía, y la Eucaristía pues nació el Jueves Santo, pues es especial para que nosotros nos llenemos de fe, esperanza y caridad. El Viernes Santo no se celebra misa, ¿verdad? Aunque hay muchísima gente que de las pocas veces que vienen a misa en el año es la misa del Viernes Santo. Triste es para ellos porque vienen el día que no hay misa.
Este, y ahí es una celebración, por eso lo vemos ahorita. Entonces, a partir de que termine la misa de la Cena del Señor, pues comienza el ayuno pascual, que obviamente es lo mismo, es no comer, o una comida y dos pequeñas, qué sé yo. Pero tiene un sentido espiritual distinto. El ayuno de Cuaresma es un ayuno penitencial. El ayuno del triduo pascual es un ayuno de expectación. Estamos esperando que pase la pasión y que venga la resurrección. Es lo que significa. Pascua significa paso. Pues queremos que este paso pase, que este paso termine y lleguemos a la gloria de la resurrección. Así que el ayuno pascual tiene un sentido espiritual diferente al cuaresmal, en la espera de la resurrección del Señor. Como el Viernes Santo no hay misa, pues entonces se ha hecho lo que nosotros llamamos el monumento, que es esa reserva del Santísimo, el sagrario especial que se prepara eh, en otro lugar o en la misma iglesia, ahí todo depende de las comunidades, ¿verdad? No todo el mundo tiene muchas facilidades físicas que puedan hacerlo, pero en teoría sería bueno un sitio aparte, distinto, y si se puede otro sagrario, tampoco todo el mundo tiene los sagrarios, etcétera. Pero entonces se prepara el monumento, que es para guardar la reserva de la Eucaristía para poder comulgar el Viernes Santo, que por no haber misa no hay consagración y por lo tanto si no se consagrara suficientes hostias el jueves, pues no se podría comulgar el viernes. En otras liturgias, e incluso cuando se discutió la reforma litúrgica después del Vaticano II, pues una de las discusiones fue si el Viernes Santo se daba la comunión, porque si es ayuno y es ayuno de todo. Y como estamos esperando que el Señor muere el viernes y resucita, pues como que, como que no pega tanto eso de que comulguemos, porque Jesús está vivo en la Eucaristía, Jesús no está muerto en la Eucaristía. Y pues como que se debería incluso privarnos de ese manjar de la Eucaristía el viernes y el sábado santo hasta la vigilia. Pero ahí ganó la devoción eucarística de la gente, más que la teológica, que, ¿verdad? Que es de las peleas que hay a veces con los tradicionalistas y que si los tradicionalistas y los liturgistas y los académicos y todas esas cosas, bueno, pues ahí ganó la devoción y se decidió que sí, que se dejara, se hiciera el monumento, que se guardara la reserva, que se consagren suficientes hostias para que se pueda comulgar el Viernes Santo. El monumento, pues entonces es un espacio propio para vivir la, lo que Jesús pasó en Getsemaní. Entonces, hubo un tiempo ahí por confusión también, que no sé cómo bregan los tradicionalistas con esto, habría que explicarles. El monumento, como en latín monumentum, es como un sepulcro, ¿cómo se dice? Un mausoleo, ¿verdad? Pues cogieron la idea de que ahí estaba Jesús muerto. Y a lo mejor la gente mayor, cuando piensa en el monumento, piensa como en la tumba de Jesús. Y no es la tumba de Jesús porque es Jueves Santo. La tumba de Jesús es el viernes después de la crucifixión. Pero estábamos un poquito como con los horarios enredados. Primero que antes de que Pío XII hiciera la reforma en los años 50, pues la misa tenía que ser siempre por la mañana, porque el ayuno eucarístico era de completo, de 12 horas, ¿verdad? Porque hicimos la comunión hace un tiempito, uno no podía comer nada desde la medianoche del día antes. Imagínate, los pobres curas no iban a poder estar aguantando 24 horas ahí sin celebrar la misa, sin comer, a tener una misa el Jueves Santo por la noche, se morían. Entonces todas las misas eran por la mañana. Y entonces, pues por eso se celebraba la misa por la mañana y entonces por la tarde, pues se tenía el monumento
Y el Viernes Santo por la celebración, aunque no era misa, se tenía por la mañana. Y entonces por la tarde, ¿qué hacíamos? Ok, algo hay que entretenerse cuando no había televisión ni mis redes sociales, pues ahí surgieron las 7 palabras, ahí surgieron las procesiones, de la Dolorosa el viernes por la noche, y los Vía Cruz, y como si no hubiéramos tenido suficiente Vía Cruz y toda la Cuaresma, después que celebramos la muerte, lo volvemos a hacer sufrir y volver a crucificar otra vez el viernes por la noche, por la tarde. Y eso todavía da, porque en Roma el Papa tiene el Vía Crucis el Viernes Santo por la noche, así que después que lo enterramos, lo sacamos de la tumba para volverlo a hacer sufrir otra vez. Entonces, pues nada, pues bueno, pero el monumento más bien es un lugar que nos puede recordar Getsemaní, y ahí vamos a acompañar a Jesús en oración toda la noche. Y pues, ojalá que no nos durmamos como los apóstoles. Y ahí lo ideal sería que ante el monumento, pues vayamos leyendo esos capítulos del Evangelio según San Juan, después que salen de la cena, que dicen cantando el salmo salieron hacia el huerto. Pues entonces esos capítulos 17, 18, 17, 18, pues leerlos con calmita ahí, frente al monumento y meditar. Y así por lo menos hasta la mañana del Viernes Santo. Ahí se acabó ya el Jueves Santo. ¿Alguna preguntita del Jueves Santo antes de meternos con el Viernes Santo? Preguntar sin vergüenza. Me pregunto, todo quedó claro y distinto. Ok, pues seguimos. Pueden apuntarlo si les surge después miramos. Vamos para el Viernes Santo. Estoy aquí luchando con las cosas técnicas. Que no logro aquí. No, perdón. Padre, ese documento está en PDF, si no me equivoco. Muy bien. Dice ahí, Ah, sí, estoy poniendo que no. No puedo, que no. Bien, pues entonces con esa solemnidad que acabó el Jueves Santo, comenzaremos el Viernes Santo. El Viernes Santo, como decía eh, antes, pues la celebración era por la mañana y entonces pues no había cosas que hacer por la tarde. Pero ahora ya con Pío XII, todo regresó a su horario propio, la misa del Jueves Santo por la noche o tarde, la celebración del Viernes Santo por la tarde.
en torno a las 3, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, y la vigilia pascual, pues pasó a las horas de la noche, ¿verdad? Que antes era por la mañana y por eso era sábado de gloria y no sábado santo. Por ahora volvió a ser sábado santo porque ya la vigilia pascual no es hasta por la noche. La vigilia ante el monumento solemne se supone que sea hasta medianoche, porque ya a medianoche pues llegan los soldados con Judas, se llevan a Jesús para casa del sumo sacerdote y ahí empieza el tirijala de aquí para allá, de allá para acá. Y de ahí, de hecho, de ahí, de esos lleva y trae de Jesús, de ahí surge lo de los 7 monumentos. Si uno cuenta todas esas idas y venidas, de casa del huerto a Caifás, de casa de Caifás a Anás, de Anás a Caifás, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato. Todo eso, pues ahí están las 7 estaciones de las visitas de los 7 monumentos que popularizó San Felipe Neri en Roma y pues se extendió. No se supone que el Viernes Santo por la mañana uno esté visitando monumentos, porque el Viernes Santo es día de pasión, no es un día eucarístico. Pero eso está bien difícil de cambiarle a alguna gente. Porque las únicas veces que visitan el Santísimo parece que son el Viernes Santo. Pero el día de la Eucaristía es el jueves, no es el viernes. Y entonces pues se ha quedado así, ¿verdad? Y mucha gente pues sigue visitando los monumentos el Viernes Santo y lo aguantamos hasta el mediodía y algunos llegan al mediodía y quieren entrar como quieran. Pero en ese momento ya Jesús desde media mañana pues está con Pilato, ya lo condenan, ya lo azotan y tal, y ya a mitad de 9 de la mañana por ahí se supone que el Señor empieza a cargar con la cruz, con las 10 para llegar al Calvario al mediodía, y entonces las 3 horas que él pasa crucificado, ¿verdad? Pero bueno, hay como una mezcla ahí entre lo que es lo litúrgicamente propio y las devociones, pues que no siempre se ha logrado. En los lugares donde, como aquí tenemos Pascua infantil, juvenil, etcétera, pues ahí es más fácil, porque claro, la gente que no hace nada más y lo único que hace es visitar los monumentos, pues si uno le quita eso, pues como que se quedaría sin nada. Entonces uno piensa eso y dice, bueno, ¿qué se va a hacer? Pues lo dejamos así, para que por lo menos el pequeño gesto de piedad que hacen en todo el año, pues lo sigan haciendo, porque si no hacen eso, no hacen nada, pues se van a ver televisión a la casa, pues mejor que hagan eso, ahí se para a, a ver televisión. Y entonces el Viernes Santo por la mañana, pues eso, proceso judicial de Jesús, la flagelación, coronación de espinas, todo eso, y comenzar el camino al Calvario. Ese tal vez sea un momento apropiado para hacer el Vía Crucis, el último Vía Crucis, ¿verdad? Ahí es que como que pega, ese es el momento propio para hacer Vía Crucis, pero estamos nosotros visitando, algunos están visitando monumentos. Pero así es la vida. Entonces, para que la cosa es que ya cerca de las 3 de la tarde, entonces se pueda tener la celebración de la pasión. El Viernes Santo es un día bien solemne y austero. De hecho, cuando terminó la misa del Jueves Santo, se despoja la iglesia, ¿no? Se despoja el altar, se le quita el mantel, las velas, todo es como un signo de ese despojamiento que va a tener Jesús en la pasión, porque el altar es símbolo de Jesús. Entonces, pues se despoja todo y pues nos enteramos en el monumento hasta el viernes por la tarde que celebramos la pasión. Así que el ayuno de Viernes Santo, el ayuno pascual, la solemnidad, la austeridad, celebramos la pasión y muerte del Señor, que uno pues no, hasta ahí la muerte no se celebraba. Nosotros podemos hablar de celebrar
su sufrimiento y su muerte porque son redentores. Si no fuera porque nos salvó, pues no tiene sentido eso de decir que vamos a celebrar la pasión y muerte. Así que por eso es que podemos usar la palabra celebrar, porque el Señor con ese sufrimiento, pasión y muerte nos redimió. Y entonces es importante vivir los signos con veracidad en liturgia, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la liturgia hay que refleja una verdad. Si uno hace el signo, pero no lo vive, pues, un poquito como si estuviéramos ahí diciendo mentira. Antes de la reforma litúrgica, las vestimentas del Viernes Santo eran negras, así que el sacerdote se vestía de negro. Eso lo pueden ver todavía si buscan en internet la celebración de la pasión del rito extraordinario o rito tridentino, eso, pues van a ver que se usa vestimentas negras. Algo positivo que tiene en el rito tridentino es que parte del rito usaban capa en vez de casulla. Yo imagino que todos saben lo que es la casulla, ¿verdad? Pues ya están, casi tienen bachillerato en la Eucaristía. La casulla es el manto del sacerdote, ¿no? Para la misa. Y yo creo que a veces la gente se confunde con eso, porque claro, ven que el sacerdote se viste igual que para la misa y pues tal vez por eso piensan que es misa. En el rito anterior pues usaba capa pluvial en vez de casulla, aunque se ponían casulla en otro momento y se la volvían a quitar. Pero aquí pues nos quedamos simplemente con casulla. En vez de negro, que es luto, pero pues es verdad que el Señor murió y está la austeridad y eso, pero en la teología del Evangelio de San Juan, que es la que se lee siempre el Viernes Santo, la pasión del Señor está en el contexto de su realeza. Tal vez si la viéramos en un Evangelio sinóptico, pues se vería un poquito como Jesús, que es víctima de los judíos. Pero en el Evangelio de San Juan, como decía yo, creo que el viernes en misa, cuando decía lo de la hora, pues Jesús es el que decide cuándo se entrega. Y por eso hasta que Jesús dice, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no es mi hora, todo ese concepto está en el Evangelio según San Juan, no está en los otros. Y entonces esa teología joánea es la que ha predominado y pues para simbolizar esa realeza de Jesús, que él domina en la situación, por eso cuando los soldados los van a coger presos en el huerto y Jesús dice yo soy, en el Evangelio de Juan, no en los otros, cuando dice yo soy, los soldados se caen para atrás. Es como el poder de Jesús que se presenta, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces se usan vestimentas rojas para los ministros los ministros ordenados, que por un lado simboliza la sangre y por otro lado la realeza, pero no tanto no tanto el tema del luto. Se entra, se entra en silencio. La cuaresma ya en general se supone que hayamos sido más recatados en la música. No en todas las parroquias hacen eso. Y siguen con las bongos y las matracas todo el tiempo. Pero el Viernes Santo sí que no. Ahí sí que hay que ser súper sobrios con la música. Y, y entonces se entra en silencio. Ahí no hay ningún tipo de música instrumental ni nada. Un silencio que sea sobrecogedor, solemne y nada. Los ministros ordenados, cuando llegan al frente del altar, pues se postran. Si pueden, ¿verdad? Eso yo todavía me puedo postrar, pero ya cuando llegue padre más viejito, pues
si no se puede postrar, se arrodillan. Y si no se puede arrodillar, pues habrá que inclinarse. Pero bueno, lo que se supone que se haga es postrarse, porque la postración es el signo de la máxima humillación del Señor por nosotros, hasta morir por nosotros en la cruz, ¿verdad? Así que se simboliza la humillación del Señor con la postración. Y los fieles pues se arrodillan. Los que se postran son solamente los ministros ordenados. Los fieles se arrodillan. Los que puedan igualmente. El que no pueda arrodillarse, pues se inclina, hace una inclinación profunda ahí en su banco. El otro gran signo del Viernes Santo obviamente es la cruz. Una única cruz. En algunos lugares dicen es que viene mucha gente, pero vamos a usar muchas cruces. No, pues que solamente nos salvó una cruz. En el Calvario había tres cruces, pero la que nos salvó fue la de Jesús. Entonces no se debe multiplicar los signos ahí. Tiene que haber un solo crucifijo, una sola cruz para el momento de la adoración o veneración de la cruz. Si hay tantísima gente que no pueden acercarse de uno en uno, como hacemos nosotros acá, pues se hace una adoración general. Imagínense, si en el Vaticano hicieran ir de uno en uno, acaban el sábado para la vigilia. Así que lo que se hace es que cuando se dice eh, este es el árbol de la cruz, etcétera, que pues, ahí la gente hace una genuflexión, se para, y después de las tres veces que se hace eso, pues se arrodillan y se acabó. Se hace sin ir a besar. ¿Verdad? Como a nosotros nos gusta el besuqueo, pues, y mientras se pueda, pues vamos de uno en uno a darle un beso a la cruz o a hacerle una reverencia personal. Después está la comunión, ¿verdad? Entonces, pues esa comunión que se consagró el jueves, Jesús es el Cordero degollado, pero al mismo tiempo es el Cordero viviente, ¿verdad? Jesús no está muerto. Y así como el Cordero en el Apocalipsis está degollado pero vivo, pues Jesús también en la Eucaristía está sacrificado pero vivo y se pone sobre el altar, así como está de pie en el altar en el Apocalipsis, pues ahí está, se trae la reserva que se consagró el jueves para la comunión del Viernes Santo. Si hay que cantar, se canta sin instrumentos o con la mínima cantidad de instrumentos que sirvan simplemente como para acompañar el canto. Pero si es posible a capela, eso sería lo ideal. Ahí sí, pues un poquito signo del dolor y de la sobriedad por la muerte del Señor. Así que no somos negros, pero sí también hay un poquito de ese tema del dolor, de la pena por la muerte del Señor. Por eso la música debe ser sobria y muy lo más limitada. Y el ayuno, que ya eso lo hemos explicado, el ayuno pascual, la expectación, estamos esperando que termine cuando los apóstoles, cuando los judíos le dicen a los apóstoles, ¿por qué ustedes no ayunan? Y Jesús le dice, pero es que los amigos del novio no pueden ayunar cuando están con el novio, pero llegará el día que se les arrebatará. Pues ahora es ese momento en que el novio, el esposo es arrebatado por la pasión y nosotros ayunamos esperando que el esposo, el Señor, pues resucite y regrese a la iglesia. En la liturgia de la palabra, que es importante, ¿verdad? Que yo no, ahí no lo he mencionado casi, obviamente todas las lecturas, tanto el Jueves Santo como el viernes y después el sábado, este es bien importante, porque en las lecturas del Jueves Santo, pues nos dan unos de los anticipos de la Eucaristía, que es la Pascua de la Antigua Alianza. Hay varias figuras de la Eucaristía, obviamente, pues el sacrificio de Melquisedec, el de Abel, la Pascua, etcétera.
y que se cumplen en la institución de la Eucaristía. El Viernes Santo, y ya desde la Semana Santa hemos estado leyendo los poemas del siervo de Yahvé, de Isaías, y pues se va a leer parte de ello también pues, el Viernes Santo o en la celebración de la Pasión. Por sus heridas fuimos curados, parecían gusanos, un despojo de hombre, ¿verdad? Hasta donde ese misterioso siervo de Yahvé que habla Isaías muchos siglos antes, como todo eso se ha realizado en Jesús, y ha sido maltratado, despreciado y humillado hasta lo máximo. Y la carta a los hebreos, que es el único documento del, del Nuevo Testamento que habla del sacerdocio de Jesús. Yo dije que en la última cena Jesús usa palabras sacrificiales y por lo tanto son sacerdotales, pero no se usa la palabra sacerdocio. En la carta a los hebreos, además de eso, pues sí se usa el concepto de sacerdocio aplicado a Jesús. En los de los otros evangelistas o documentos del Nuevo Testamento, pues sí, Jesús se ve que tiene un sentido sacrificial, sacerdotal, pero no utiliza la palabra sacerdocio para no confundirlo con el sacerdocio de Levítico. Y por eso los cristianos al principio van a ser un poquito alérgicos a usar la palabra sacerdocio y la única que lo usa es la carta a los hebreos. Ya cuando no estén en ambiente judío y tal, pues entonces ya se va poco a poco, se va a utilizar más la terminología sacerdotal. Y pues la segunda lectura es de la carta a los hebreos. Y la pasión, el domingo de Ramos se lee la pasión del Evangelio del año corriente, que este año es San Mateo, y el Viernes Santo siempre se lee la pasión según San Juan. ¿Se lee o se canta? Eso ya, donde se canta, pues bueno, eso es una proeza. Cantar la pasión, obviamente dura más y hay que practicarla bien, no es fácil cantar la pasión, pero es muy solemne eso. Después tenemos la oración de los fieles. Bueno, después no, que la comunión va después de esto, pero la oración de los fieles es otro gesto importante en la celebración del Viernes Santo, porque tiene un formato oriental. Es la manera oriental en que se hace la oración de los fieles. El diácono presenta la intención para que uno rece en su corazón por esa intención y después el sacerdote dice la oración que hace referencia a esa intención y se pide por esa intención. Y pues son 10 peticiones que reflejan la universalidad de la redención, ¿verdad? Se pide desde los fieles hasta los infieles, hasta los ateos. Ahí todo el mundo, poco a poco, se va pidiendo por todo el mundo porque Jesús derramó su sangre para todos, para los que creen en Él, para los que no creen en Él, para los pastores de la iglesia, para los cristianos que no son católicos, para los judíos, para los que creen en Dios aunque no sean cristianos, para los que no creen en Dios, etcétera, etcétera. Así que poco a poco estas 10 peticiones y los obispos, como pasó en el tiempo de la pandemia, pues pueden añadir una intención. Por eso son casos muy, muy especiales, porque ya con estas 10 pues se incluye casi todo lo que uno puede pedir. Eh, y se acompañan con ejercicios espirituales, ¿no? El diácono presenta la intención, invita a la gente a arrodillarse para rezar por esa intención y a ponerse de pie para la oración. Así que es un buen día para sobarse con ubre de vaca antes de venir acá, porque hay que hacer postraciones, genuflexiones y todas esas cosas. Y que puede, que no, pues hace una reverencia profunda en el momento de la genuflexión o de arrodillarse.
y que el cuerpo también ora, no solamente con el alma y el corazón, que es lo más importante, sino también con los gestos del cuerpo. Ese día, hace muchos años, se hace la colecta para Tierra Santa. No es una cosa litúrgica, pero tiene un sentido, ¿verdad? Especial. Siempre la colecta hay que verla dentro del contexto de ser iglesia, ¿no? Desde el principio los primeros cristianos ofrecían sus dones a, a los apóstoles para repartirlos y pues este día se hace la colecta para los cristianos de Tierra Santa, ¿verdad? Esa es como la iglesia madre, Jerusalén, pero no solo Jerusalén, ¿no? Pues toda aquella área, ¿no? Jordania, Líbano, todo eso, para que la iglesia pueda ayudar a los cristianos que están allí sufriendo, y ya sabemos que sufren un montón, porque cogen las pescosas, las bombas de izquierda y de derecha, porque si disparan a los musulmanes le caen a los cristianos, y si disparan a los judíos le caen a los cristianos, y no importa de dónde vengan, los pobres cristianos son el jamón del sándwich. Yo, pues, en algunas parroquias, yo siempre había visto que hacían la colecta cuando la gente venía a adorar la cruz, pero yo mirando eso decía, esto me suena como el beso de Judas, que doy beso a la cruz y echo chavos por el otro lado, y pues por eso yo he decidido separarla. No hay unos mandatos de cómo hay que hacer la colecta, ¿verdad? Pero yo preferí hacer la parte para como que no mezclar la veneración de la cruz con los chavos de la colecta, aunque sea un gesto solidario con los hermanos de Tierra Santa, pero como que no me pegaba eso. Y la bendición final, que se hace sin el signo de la cruz. Es una bendición que se impone en las manos y se hace una oración de bendición y se acabó. Y según entramos en silencio, pues nos vamos en silencio. Ahí viene entonces el apogeo de la piedad popular, porque entonces están las procesiones, los vía crucis y todas esas cosas, que a veces hay gente que va más a eso que a la celebración, por desgracia, pues son desequilibrios que no debería haber, que la gente se afane tanto con la representación del vía crucis viviente y de las procesiones, que entonces pues no vayan a la celebración, aunque no es precepto. Tampoco es precepto el Jueves Santo, pero sin embargo son tan especiales y forman una unidad teológica, ¿verdad? Aunque son 3 días separados, hay una unidad teológica. Yo no puedo como celebrar la resurrección sin haber celebrado la pasión, y no puedo celebrar esos dos sin caer en cuenta de que Jesús anticipó todo sacramentalmente en la Eucaristía, y que gracias a la Eucaristía tenemos la pasión, muerte y resurrección del Señor en este sacramento, ¿verdad? Y entonces, pues es importante la unidad. De hecho, la iglesia dice, ¿no? Si en una parroquia no se va a tener la celebración del Viernes Santo, no se debería hacer la del Jueves Santo. O sea, que si tú vas a hacer una cosa, debes poder hacer la otra. No, no puedes estar como haciendo las cosas ahí separadas, porque no estás como rompiendo el, el vínculo estrecho que hay entre una celebración y la otra, vínculo teológico, aunque estén separadas por horas. Y pues ahí vienen las procesiones y tal, que nosotros pues hacemos nuestra procesioncita del Santo en Tierra, pero aquí es sencillita, pero en otros lugares es más elaborada, y la procesión de la Dolorosa que se hace por las noches y tal. En esos días casi siempre nos vamos, gracias a Dios, a menos que la Pascua Juvenil tenga alguna otra cosa, pero ya como tal, ya no hay más celebraciones después de esto, litúrgicamente hablando. En el misal argentino, que usamos nosotros, tiene un momento después de la adoración de la cruz para hacer una memoria de los dolores de la Virgen, ¿verdad? Que eso es bonito, eso no lo tienen todos los misales. El misal romano, la edición típica, la edición modelo, no tiene eso. Eso cuando se tradujo a la Argentina, pues parece que allá en Argentina también tienen mucha devoción a la Virgen y pidieron introducir ese gesto
en el misal el Viernes Santo y pues tienen ese extra que no lo tienen ni el misal español ni de otros países, incluso de habla hispana. No hay que despreciar la piedad popular, pero es importante que estén en sintonía la liturgia con la piedad popular. Ok. Pregunta de jueves y Viernes Santo. Doña Elba. Ah, Ajá. Yo quería preguntar, el Viernes Santo entonces se tienen que acabar todas las hostias que fueron, que quedan, no, 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 no se te- a ver. No se tiene que acabar porque además eso es imposible, porque imagínense, hay que tener un ojo para calcular tanto de que nos dé exactamente y eso es casi imposible, ¿no? pero Además, ¿qué se hace con las que pues quedan? se reserva en el mismo sagrario que se usó de monumento, pero escondidito, o en su sitio, pues se guarda, o, en otro, o si la parroquia tiene un tercer sagrario escondido en otro sitio, en la sacristía o en otra capilla, pues lo reservan allí, pero no se acaba. Es que yo vi que una vez usted puso como que a Jesús en la tumba. No sé, usted tiene esa imagen. Bueno, sí. Y entonces una persona viene y me dice, ay, déjame ir allá a donde está Jesús. Yo dije, él no está, él está muerto. No Bueno, sé, en la tumba. por eso en la Pero sí, tumba. tampoco el Viernes Santo es día eucarístico. O sea, no debería hacerlo por la mañana, por la noche, por la tarde menos. No, pero eso fue un sábado que me lo dijo yo. Ok, pues No, tampoco. no. No, tampoco debe ser. Ok. Sí, sí. Entonces, pero para calcular eso habría que ser un titán. Yo como aquí esta parroquia más o menos ya, bueno, uno conoce, pues más o menos calculo y no sobran demasiado. Pero eso pues no es fácil, porque por ejemplo, catedral. Hubo otras parroquias donde San José de Caparra, que está ahí en la avenida, que no hay mucha gente que va de paso y tal, pues tú tienes que consagrar ahí, pues, casi a lo loco, porque tú no sabes si te va a venir 800.000 o poca, y pues no puede, hay que evitar que se vaya a quedar la gente sin comulgar. Entonces es bien difícil calcular eso. Si la parroquia es pequeña o uno ya conoce un poquito el flujo de la gente, pues uno más o menos calcula, pero no es perfecto eso. Y además, aunque se supone que no se celebren otros sacramentos durante el Trido Pascual, pero sí se permite el Viernes Santo, el Sábado Santo, llevar la comunión como viático. La comunión de viático es si alguien está en agonía, ¿verdad? Que pueda comulgar antes de morir. Pero si no es por eso, no se le debe dar la comunión a nadie hasta el domingo de Pascua. Y tampoco debe haber, pues, obviamente, ni matrimonio. Lo único que se permite es unción de los enfermos, comunión si es de viático, y confesión. No, ni confirmaciones, ni bautismo, a menos que es un bautismo de emergencia también, ¿verdad? Pero fuera de eso, no debe haber otros sacramentos el viernes y el sábado santo. Así que siempre es bueno reservar un poquito por si hubiera alguien que esté en agonía y puede comulgar, porque pueda comulgar. Pero se reserva el Santísimo lo más reservado posible para que no esté así muy visible hasta la vigilia. ¿Alguna otra preguntita? Seguido. Vamos para el sábado santo, ya nos falta menos.
La pieza que está frente a la computadora a ver si da problema. Bueno, el sábado santo se suele decir que es un día litúrgico. Eso es un poco relativo. Es litúrgico porque, como dije, no se pueden celebrar varios sacramentos, solamente así de emergencia y tal, o confesar, unción y comunión de vida. Pero no es que sea totalmente alitúrgico, porque la iglesia celebra, por ejemplo, la liturgia de las horas, y la liturgia de las horas es liturgia, no es un sacramento, pero es liturgia. Y en la mañana, donde ya catecúmenos, es las últimas celebraciones de preparación de los catecúmenos. En esa celebración, el catecúmeno va a profesar la fe, ya el otro día le entregamos el credo, pero esta vez él lo va a rezar él o ella solitos. Se le va a ungir con el óleo de los catecúmenos, que es signo de fortaleza y de la fortaleza del Espíritu Santo para que se mantenga firme ahí hasta que lo bauticen, que no se vaya a arrepentir y de para atrás y no se haga cristiano, que pueda perseverar. Que lo que hacemos con el bautismo de niños en una celebración, con los catecúmenos se va haciendo poquito a poco a lo largo de la cuaresma. Y pues lo último ya aquí es esto, la unción con el óleo de los catecúmenos. Bien. Bueno, eso es lo que se hace el sábado por la mañana. Si no hay catecúmenos, pues nada, no se hace. Lo único que habría por la mañana es liturgia de las horas, oficio de lecturas, laudes, tercia, etcétera. Pero no hay más nada así de celebraciones. La vigilia pascual, pues podríamos decir que tiene como lema Apocalipsis 21:5, donde el Señor dice hago nueva todas las cosas, porque aquí el Señor va a renovarlo todo con su resurrección. Un signo importante es la hora de la vigilia, que eso es una lucha de que se pasó. Antes la querían más tarde, porque eso de vigilia por la mañana, eso no tenía sentido, porque imagínense cantando el pregón pascual a media mañana, eso como que no pegaba, y haciendo fogatas a las 10 de la mañana, eso no tiene sentido. Entonces ahora que la vigilia es de noche, pues algunos la quieren cada vez más temprano, y ya el Beato Charlie peleaba con esto. Pues la vigilia no debe empezar, no debería empezar antes de las 8 o 9 de la noche. O sea, no debe ser en el horario de la misa normal del sábado por la noche, de la misa dominical, que se aquí a las 6:30, pues obviamente no debería ser a esa misma hora, porque no es la simple misa del sábado por la noche. Ya el color es festivo, obviamente, blanco, dorado, sea, y todo festivo, todo festivo. Comenzamos la primera parte de la liturgia de la celebración, en la liturgia de la luz. El Señor hace nuevo todas las cosas, pues hace el fuego nuevo, la luz nueva, ¿verdad? La semana pasada vimos al ciego, pues esa luz que alumbró al ciego, que es Cristo, pues ese Cristo, que es el cirio pascual. El cirio pascual es símbolo de Cristo resucitado. Que al principio pues sería simplemente una vela para alumbrar la noche, digo, una vela grande, porque antes no había electricidad. Pero después, poco a poco, el cirio se ha ido recubriendo de signos que lo embellecen, y entonces pues están los clavos de incienso, los clavos que se le ponen al cirio, pues recuerdan las llagas del Señor, pero que esas llagas, una vez Jesús resucita, son como piedras preciosas o como incienso agradable a Dios. Se marca la cruz en el cirio, pero ya la cruz no es signo de condena, sino de salvación. Se ponen los clavos de incienso y el alfa y el omega, ¿verdad? El Señor es dueño del tiempo y de la eternidad, el principio y el fin. Entonces, pues así se va preparando el cirio pascual y se bendice el fuego, la fogata,
y con ese fuego nuevo y bendecido se enciende el cirio pascual para que después cada quien prenda su velita. El sacerdote o el diácono, si hay diácono, el diácono entra a la iglesia cantando Luz de Cristo, y en el segundo Luz de Cristo, pues entonces ya se va pasando la luz a la gente para que prendan sus pascualitos. Y hasta que llega al frente del altar, que dice el último luz de Cristo, y ahí se encienden las luces de la iglesia. Algunas iglesias las dejan apagadas todavía y las prenden ya después para el gloria y tal, pero bueno, lo que está dicho es que se prenden ahí en ese momento. Entre la liturgia de la luz y la liturgia de la palabra, tenemos el pregón pascual, que es un cántico antiguo, precioso, que canta a Cristo resucitado y al Sirio. Un poquito es una mezcla ahí de como que el Sirio personifica a Jesús, entonces pues canta a la resurrección, a Cristo, a- al Sirio, canta a la naturaleza, a esa abeja fecunda que produjo la cera que se usó para para hacer este cirio. El cirio debe ser nuevo, nos pone que se usen cirios viejos, porque si hacemos las cosas nuevas, no podemos estar cargando con cirios viejos. Debe ser de mayor proporción de cera verdadera, no de plástico parafina. Se permite la mezcla, pero si hay mezcla, el mayor por ciento tiene que ser de cera, no de plástico parafina. Y entonces, pues después que se canta el pregón pascual, pues viene la liturgia de la palabra, que es un largo y bello recorrido por la historia de la salvación, ¿bien? Desde la creación hasta la resurrección. Y por eso son 9 lecturas. No hay que leer las 9, pero lo ideal sería leer las 9 o casi todas las 9. No se puede omitir la lectura del Éxodo cuando sale Israel de Egipto, de la Pascua de esa Pascua, ¿verdad? Y hay que leer por lo menos 4, menos de 4 no deberían ser. Y lectura, salmo y oración. Lectura, salmo y oración, pero esta vez no hay que estar arrodillándose y parándose ya, porque también para los cristianos desde el principio, el, el domingo, pues el día festivo, se supone que uno no se arrodille, sino que uno esté en pie. Y por eso pues oramos en pie. Así que los Viernes Santos nos arrodillamos para las oraciones, pero el domingo de la Vigilia Pascual, pues ya no. Ahí nos mantenemos en pie para las oraciones que se hacen después de cada lectura. Y si se pudieran cantar los sábados, pues sería bello, pero ahí depende de los coros que puedan prepararse. Si no, por lo menos es responsable y si no, pues lo que se pueda. Cuando se va terminando las lecturas del Antiguo Testamento, entonces se canta en Gloria, que no se cantaba desde el Jueves Santo, y ahí se tocan las campanas a todo switch, y después entonces viene una lectura del Nuevo Testamento, de San Pablo, y entonces viene la palabra que no se había dicho en toda la cuaresma, que esto sí que no se había dicho, porque Gloria lo rezamos para San José, y el viernes que viene, el miércoles que viene para la Anunciación, pero el Halel, ese no se ha podido cantar. Y entonces ahora viene un Halel que prepara la escucha del Evangelio con algunas estrofas de ese Salmo 110. Primero se canta el Halel solo y después se cantan el Halel con algunas estrofas del Salmo 117. Entonces ahí sí que hay que explotar de alegría, los instrumentos, de todo. ¿Ok? Y se proclama el Evangelio de la Resurrección del año que va, ¿no? Si es Lucas, Mateo, Lucas
o Marcos. Después de la homilía, pues entonces viene la liturgia bautismal. Si hay bautismo, pues con bautismo. Si no hay bautismo, pues entonces todos renovamos las promesas bautismales y se hace el asperges. Pero siempre hay liturgia bautismal, aunque no haya bautismo, siempre hay liturgia bautismal. Y ahí se bendice el agua nueva, otra vez, otra novedad, fuego nuevo, cirio nuevo, agua nueva. Las lecturas se leen con una luz nueva, la luz, por eso primero se hace la liturgia de la luz y el pregón pascual, porque con la luz del Señor resucitado ahora podemos entender de una forma nueva las lecturas del Antiguo Testamento. Y por eso también el Señor se puede poner al lado del ambón, puede ponerse también frente al altar. Lo que pasa es que yo frente al altar como que me va a obstaculizar la vista, pero puede ser esos dos lugares. Y al lado del amor, pues como que simboliza eso, ¿no? Con la luz de Cristo resucitado, nosotros podemos entender todas las profecías del Antiguo Testamento. Pues liturgia bautismal y después de la liturgia bautismal, la liturgia eucarística. Obviamente, ¿verdad? Si hubiéramos podido lograr calcular tan maravillosamente las formas para que no hubiera ninguna o poquitita, ahora, pues nada. Pero como quieres que consagrar, siempre se consagra algo nuevo. Así que son los nuevos panes que se consagran para la comunión ya con el Señor muerto y resucitado. Y el misa argentino, pues también tiene una memoria mariana de la Pascua. Aquí en Puerto Rico, en España, en algunos lugares, pues tiene lo de la procesión del encuentro, pero eso es después de misa, obviamente, va a acabar la misa. Y así pues tenemos siempre aunque los evangelios no nos narran ese encuentro de Jesús resucitado con la Virgen, pues en la devoción pues siempre ha estado presente esa idea de que la Virgen no fue al sepulcro con Magdalena y la otra, porque ella ya sabía que Jesús había resucitado y por eso ella no aparece buscando a su hijo en el sepulcro, porque si no la primera que hubiera ido tal vez hubiera sido ella, pero que el Señor se le apareció y por eso no falla acabar de ungirlo ni nada al sepulcro. Colorín colorado. Preguntitas. Yo creo que se quedan todos dormidos. No, estamos por acá y despiertitos. Estamos despiertos, padre. Se durmieron como en la vigilia. No, el día de la vigilia tienen que dormir siesta por la tarde y tomar café para que no se duerman en la vigilia. Eso fue lo Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, si no, pues, padre, le agradecemos Doña Elba y don tremendamente. Ángel, no sé si es saludando o levantando. Están aplaudiendo. Ah, ese aplauso. Ok. Padre, Ajá, mi mar. el hecho de que, o sea, como que el hecho de que es una super fiesta, pues también Ajá. se inicia, bueno, es que como, como lo mío es lo de la música y eso, Ujú. pues ahí en cierto modo como que lo vi más claro cuando empiezan con lo de la luz de Cristo, que entonces siempre se ha cantado, porque yo nunca, ¿verdad? Nunca lo había escuchado de otra manera. Ajá. Ok. O sea, el luz de Cristo lo canta el diácono. Exacto, pero que el hecho de que es como la gran fiesta, Ajá. pues ya desde ese inicio, que es cuando uno va entrando detrás de la luz de Ajá. Cristo, pues se canta. Sí, sí. Y así como el Viernes Santo, pues lo de cantar era muy, muy sobrio
ilimitada, pues ahora no. Ahora si se puede cantar todo lo que se puede, pues hay que tirar la casa por la ventana. Mm. Las congas, las matracas, todo lo que encuentren. ¿Y me andaba a preguntar o fue que... No, no, gracias, padre, estuvo muy Ok, bueno. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Gracias, Padre, por habernos complacido nada, con esta solo charla que estuvo excelente muchas y la gracias. verdad que aclaró muchas cosas. Gracias. Muy bien. Como usted ya se sabía en la misa, pues no tiene muchas preguntas, pues ya están ahí amolados. Bueno, pues Eh, padre, le agradecemos tremendamente y le agradecemos a todos los que se conectaron. Eh, Les recordamos que si quieren volver a ver la charla, pues la hemos grabado, así que próximamente estaremos publicándola a través del canal de YouTube para que cuando gusten, pues puedan repasar y se la puedan recomendar a otras personas que tal vez no pudieron conectarse esta noche. Así que, Muy bien. Gracias, buenas noches. Bueno, Buenas pues noches, muchas gracias. Que gloria al descansen. Padre, gloria al Gracias, Padre. Padre. bueno, Nada, a Gracias, los La de Padre. la bendición. catequesis nos podemos despedir como siempre, ¿verdad? Noche Sí, tranquila, Muerte muerte Santa. 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 que Dios me lo cuide. Así en será, nombre del Padre, del Hijo y del Bendiciones. Espíritu Santo.